Voy a hablar de un tema que nos han preguntado una madre relacionado con el asma y la dermatitis en niños. Y también es cierto que durante esta semana hemos recibido muchísimos mensajes relacionados con el tema de los niños y cómo de alguna manera ellos somatizan todas esas emociones que nosotras vivimos y que de alguna forma no expresamos, nos las callamos. Y los niños captan muy bien todo el tema emocional. Entonces quería hacer un poco de hincapié en esto antes de adentrarme en el tema del asma y la dermatitis propiamente dicho. Los niños, aunque sean muy pequeños, también tienen sus conflictos emocionales inconscientes, que nacen de las necesidades que no han sido satisfechas. Para ellas, evidentemente, o para ellos, será comer, dormir y el contacto físico, porque es lo que un niño necesita. Si bien es cierto que emocionalmente la madre y el niño están totalmente conectados, desde la concepción hasta más o menos los 7 años. Se dice que incluso desde la concepción hasta los 3 años, la madre y el niño comparten el mismo campo emocional, con lo cual todas las emociones que la madre tenga, el niño las va a vivir como suyas. Por eso es muy importante todo el tema de gestión emocional por parte de la madre, porque el niño lo va a acabar viviendo como si fuera suyo. Hasta los 7 años los niños son auténticas esponjas emocionales, debido a que todavía en ellos no se ha desarrollado totalmente el neocórtex. Entonces son especialmente sensibles a todo el tema emocional, es decir, funcionan mucho desde su sistema límbico. Si nosotras como madres queremos ayudar a nuestros hijos pequeños y queremos que estén sanos, tenemos que tomar conciencia de nuestras emociones. Hay que expresar cómo nos sentimos, pero sobre todo, si tenemos algún conflicto, si estamos viviendo una situación conflictiva, no podemos hacer como que no pasa nada. Porque el niño eso no lo va a entender. O sea, si tú estás viviendo un conflicto que está dando miedo a cualquier cosa o te está dando rabia, no puedes decir no pasa nada, todo está bien. El niño eso no lo va a entender. El niño va a entender la emoción que tú estás teniendo y esa emoción la va a hacer como suya. Incluso la puede llegar a somatizar. Si tú no eres capaz de expresar esa emoción, de liberar esa emoción, el niño la puede somatizar, con lo cual es muy importante que si nosotros estamos mal, aunque el niño sea pequeño, aunque creemos que no nos entiende, que da igual, no, simplemente decir, pues me siento mal, tengo miedo por esto, o tengo ira por tal otra cosa. No pasa nada por expresar las emociones, porque el niño y el inconsciente del niño va a ver que existe como una relación real, por así decirlo, y valga la redundancia, entre lo que tú estás expresando y la emoción que estás sintiendo. Entonces, para el niño va a ser mucho más esclarecedor que decir no, estoy fenomenal, pero por dentro a lo mejor estás con muchísima pena, con mucha tristeza o con mucha rabia, con mucha cólera y con mucha ira. Entonces es bueno expresar las emociones. También es importante lo que le ocurre al padre, aunque bien es cierto que lo que le ocurre al padre, el niño lo va a vivir de otra manera. Es decir, el niño lo va a sentir, pero a través de las emociones de la madre. Os pongo un ejemplo para que os quede mucho más claro. Imaginad que al padre le despiden del trabajo. Entonces el padre de repente se siente mal y dice, madre mía, me han despedido del trabajo, a ver ahora cómo voy a poder hacer frente a las deudas, a todo lo que tengo que pagar, llevar comida a mi casa. Muchos pensamientos negativos por ese despido de trabajo que ha tenido. Pero la madre, por el contrario, piensa, uy, mi marido va a encontrar un trabajo buenísimo porque es una persona súper válida, porque es una persona que vale muchísimo y que es muy inteligente y seguro que le viene el mejor trabajo posible. El niño va a recibir la emoción de la madre, es decir, esa situación conflictiva que es pérdida de trabajo, el niño la va a vivir a través de la madre, no a través del padre, con lo cual la emoción que él va a tener es tranquilidad. Porque mi madre piensa que todo va a ir bien, que va a encontrar un trabajo mucho mejor y que todo va a ser estupendo, entonces el niño no va a somatizar nada ni va a tener ningún conflicto, porque la madre tampoco lo va a tener. La madre lo está viviendo como, esto es estupendo, está bien, igual es una oportunidad maravillosa para él. En cambio, si el padre
O sea, si el padre vive como, bueno, me han despedido, pero voy a encontrar un trabajo estupendo, me va a ir fenomenal, no voy a tener ningún problema, pero la madre lo vive con angustia y piensa, madre mía, como este hombre no encuentre trabajo pronto, a ver cómo pago la casa, a ver cómo nos alimentamos, a ver cómo hacemos frente a los gastos que tenemos, lo vive con angustia. Entonces, el niño va a percibir esa emoción de la madre, de angustia. Es decir, la situación conflictiva va a depender mucho del colorido que la madre le dé a ese conflicto, que lo viva como algo bueno, sin trascendencia, o que lo viva con angustia, porque el niño, esa emoción que la madre tiene es la que le va a llegar, la que le va a afectar de alguna manera. Y por eso siempre os digo que las emociones hay que saber expresarlas, hay que saber gestionarlas, hay que saber liberarlas, teniendo en cuenta que desde los 0 o desde la concepción a los 7 años, el niño está viviendo un campo emocional que es prácticamente idéntico al nuestro. Por eso hay que tomar, bueno, pues conciencia de las emociones que estamos viviendo y que estamos sintiendo. A partir de los 7 años, de los 7 a los 14 años, la figura del padre es muy importante. Hoy le hablaba con una amiga nuestra, con María Eugenia, a través de mensaje privado, y se lo comentaba. A los 14 años, de 7 a 14 años, perdón, pues el niño también empieza a unirse más al padre. Y el padre le va a enseñar cosas que también son muy necesarias para él, pues como pueden ser los límites, las normas, la autoridad, y va a ser muy importante esta figura para que el niño vaya adquiriendo, vaya siendo cada vez más independiente, vaya adquiriendo una autonomía, como que para que se vaya rompiendo esa fusión que había muy grande con la madre. Con lo cual la figura del padre de los 7 a 14 años también va a ser muy importante. Pero fijaos, si los niños son amor puro y son un espejo perfecto siempre de las emociones que las madres sentimos. Y muchas veces los niños, teniendo a nivel inconsciente, os hablo siempre, los niños prefieren enfermarse ellos, somatizar ellos una emoción que vosotros, o que yo, o que todas las que somos madres no hemos sabido expresar. ¿Por qué? Porque nosotras para los niños significamos pues la protección, el cuidado. Entonces, evidentemente, si nosotras nos enfermamos, ellos pueden pensar a un nivel muy inconsciente, si mi madre se enferma no me va a poder proteger ni a poder cuidar. Entonces prefiero enfermarme yo a que se enferme ella, porque así me va a poder proteger y cuidar aunque yo esté enfermo. O sea, fijaos el amor tan grande y tan incondicional que nos dan los niños, muchas veces con estas pequeñas cosas que son muy inconscientes, pero son unas muestras de amor muy grandes. Y ahora sí, ahora voy a adentrarme ya más en la pregunta o en la consulta que nos hizo esta persona relacionada con el tema del asma y la dermatitis. Bueno, el asma tiene que ver con un conflicto que vivo relacionado con mi territorio, ya sea mi casa familiar o mi familia. Las personas con asma pueden vivir en un sitio, por ejemplo, que hay mucha gente, o en una habitación pequeña donde hay muchas personas, o a lo mejor otra persona más con la que tienes que compartir habitación. Es decir, como que tu privacidad, tu territorio, tu espacio se va mermando, se va haciendo cada vez más pequeño y es como que no tengo el suficiente espacio para poder respirar. También muchas veces tiene que ver con disputas y peleas familiares y la sensación de ahogarse por estar dentro de esa familia. La persona que vive con un sentimiento así, pues tiene la sensación de que le falta el aire. El resentir siempre sería, pues, me ahogo. Evidentemente esto dicho siempre desde un tono o desde un concepto muy simbólico. También tendría que ver con la atmósfera que me rodea, es tóxica. Suele haber un estado inconsciente de miedo permanente por temas relacionados con la familia. El asma bronquial tiene que ver con... existen dos tipos de asma. Primero, el asma bronquial y el asma laríngea. El asma bronquial tiene que ver con miedo en mi territorio. Es decir, suele sentirse o amenaza en el territorio o invasión en el territorio. El resentir sería... Alguien irrumpe en mi territorio, hay peligro, alguien entrará en mi territorio y eso me da miedo. Es decir, aquí vemos que la nota común
siempre es el miedo. En el asma laringea sería una situación que vivo relacionada con susto, miedo o pánico en el territorio, en mi territorio. Alguna situación con mi familia me tiene con un miedo permanente. Es como que me da pánico. La emoción biológica que tenemos es vivo sintiéndome que me ahogo. Ya os lo digo, es de una forma simbólica, pero ese es el resentir, esa es la emoción oculta que hay siempre detrás del asma. Muchas veces detrás del asma también existe una búsqueda de mamá. Esta enfermedad puede haber una gran información transgeneracional. Puede haber, por ejemplo, situaciones que hayan vivido nuestros ancestros relacionadas pues, con miedo, con pánico, con amenazas en el territorio, con miedo en mi territorio, con invasión en mi territorio, y que de alguna manera esa información o ese programa de nuestros ancestros nos lo están pasando y nosotros estamos viviendo una situación, que no es una situación ya conflictiva, es una enfermedad que se llama asma, debido a una información que nuestros ancestros no supieron gestionar de una manera adecuada y nos la mandan a nosotros para que le demos un sentido distinto a esa información que teníamos. En el caso de que el asma se produzca en los niños, normalmente todos los niños que padecen bronquitis o crisis asmáticas tienen que ver con un ambiente tóxico en la casa. Es decir, hay un ambiente de mucha toxicidad en la casa, en el núcleo familiar. Y puede ser, por ejemplo, que los padres pues peleen mucho, que haya muchas broncas, o incluso que la madre grite y el padre se calle, o que el padre se calle y la madre grite. En cualquier caso, esto va a afectar emocionalmente al niño, porque nunca se va a sentir seguro en su propia casa. Normalmente, al crecer, la mayoría de estos niños que han padecido asma suelen remitir sus síntomas y encontrarse bien. ¿Por qué? Pues porque muchos se van a estudiar fuera o por el motivo que sea se alejan del núcleo familiar, que suele ser el foco del conflicto. También habrá que ver todas las situaciones o todas las vivencias que la madre tuvo en el embarazo relacionadas con miedo, con pánico, con susto, con invasión en el territorio, con amenaza en el territorio, porque como os he dicho al principio, los niños pueden somatizar todas estas emociones que la madre vivió y que no supo gestionar, que no supo expresar o que no pudo expresar por alguna circunstancia. Y el niño la somatiza en forma de enfermedad, en forma de asma. Bueno, en cuanto a la otra pregunta, que era la dermatitis, la dermatitis tiene que ver con un conflicto de falta de contacto o carencia de contacto. Por lo tanto, hay un conflicto de separación del cual yo me protejo. Esta separación me produce sufrimiento y dolor. Suele afectar a personas hipersensibles que no han aprendido a amarse y por eso viven mucho de lo que los demás esperan de ellas. El eczema suele aparecer tras una situación de ruptura de contacto. Esta separación pues, puede ser de un miembro de nuestra familia, de un ser querido o incluso de una mascota. El lugar donde aparece el eczema nos va a hablar mucho del contenido específico del conflicto. Así, si por ejemplo el eczema aparece en las manos, el conflicto que estoy viviendo es: me siento separado de lo que estoy haciendo. También puede ser un conflicto de separación de nuestro padre o de nuestra pareja, si entendemos que nuestra pareja es, pues la cabeza de clan. Porque de aquí a aquí, toda esta parte de la mano, hasta la muñeca, está relacionada arquetípicamente con el padre. Los dedos, ya no tienen nada que ver porque cada dedo tiene un significado diferente. Pero esta parte sí que es verdad que arquetípicamente es padre. Entonces puede haber o podemos estar viviendo un conflicto de separación relacionado con nuestro padre. O con nuestra pareja, si para nosotros es cabeza de clan. Si aparece, por ejemplo, ese eczema en la boca, nos puede hablar de un conflicto de separación de alguien a quien deseamos seguir besando y ya no vamos a poder besarle más. Si el eczema aparece en este pliegue del codo
o en la parte posterior de las rodillas, lo primero que nos dice es que nos sentimos incomprendidos y solos. Y si aparece en esta parte, o sea, en el pliegue del codo, es que me siento separado del abrazo de alguien o que yo no quiero abrazar a alguien. En la parte exterior del codo, es decir, en esta parte, tiene que ver con un conflicto de separación de un trabajo. Si eres una mujer y te aparece un eczema, por supuesto si eres diestra, y te aparece un eczema en la mama izquierda, tiene que ver con un conflicto de separación de un hijo. Si te aparece en la mama derecha, tiene que ver con un conflicto de separación de tu pareja o de un colateral. Y si eres zurda, pues será al revés. Si afecta el eczema a la cabeza, estaremos hablando de una dermatitis seborreica. Esto tiene que ver con un conflicto de ver cuestionada nuestra capacidad de mando o de no ver reconocidas nuestras ideas. O quiero que en mi trabajo se me vea, se me reconozca, pero no quiero sobresalir. Si nos está afectando el eczema a la cara, tiene que ver algo conmigo, con mi identidad, con lo que yo estoy proyectando, con la imagen que yo estoy proyectando al exterior. El eczema en los niños está muy ligado con la seguridad y la inseguridad del vínculo materno, es decir, siempre existe un conflicto de separación con la madre. Suele aparecer normalmente por todo el cuerpo, porque para el niño esta separación, esta falta de contacto con la madre lo vive como un conflicto vital. Entonces puede aparecer por todo el cuerpo o por muchas partes del cuerpo. Aquí no hay una zona determinada. Mira, muchas veces pasa que cuando llevamos a los niños a la guardería por primera vez, que a lo mejor tienen pocos meses, o al colegio, pues nosotras vivimos un conflicto de separación. Madre mía, el niño tengo que dejarle, y lo notas, lo sientes, y el niño lo puede somatizar en forma de dermatitis. Y ya os digo, esa dermatitis puede aparecer por todo el cuerpo, porque para el niño el conflicto de separación, la falta de contacto físico con la madre lo vive como un conflicto vital. Para él es importantísimo tener contacto con la madre, contacto físico con la madre. Es de las cosas más importantes que puede tener un niño. Bueno, y esta es la respuesta a la dermatitis y al asma. Otra consulta que teníamos es de una persona que nos escribió por mensaje privado diciendo que tenía un hijo que sufría epilepsia, que sufría convulsiones y que no sabía qué hacer porque ya los médicos le habían tratado, le habían dado muchos medicamentos, pero que él continuaba con esas crisis y que a ella le preocupaban muchísimo. Bueno, la epilepsia se presenta cuando emocionalmente queremos huir de algo que nos da miedo, pero a la vez nos sentimos separados también de algo o de alguien. Es decir, hay como dos conflictos, un conflicto de separación y un conflicto de miedo. Es como tengo miedo a ir al colegio, porque ahí no me van a consentir tanto como en mi casa con mi mamá. Tengo miedo a crecer porque me gusta la relación que tengo ahora con mi padre. O tengo miedo a que mis padres se divorcien porque posiblemente ya no me van a querer igual. En la mayoría de los casos, cuando existe una epilepsia, suele haber una madre muy, muy sobreprotectora. De tal manera que los hijos pues se sienten incapacitados de hacer nada por ellos mismos. Incluso pueden sentirse perseguidos en el sentido de que todo les da terror si mamá no está cerca, si mamá no nos dice cómo debemos comportarnos, cómo debemos movernos. Si bien es verdad que el niño, cuando va siendo más joven puede tener el pensamiento de no sé qué hacer, si ser yo o seguir siendo el consentido de mamá. La persona que sufre esta enfermedad normalmente no se perdonan los pasos en falso que dan. Es como que tratan de ocultar sus errores por todos los medios y les falta mucho amor hacia ellas mismas. Por eso lo suelen compensar ese vacío que tienen con la atención de los demás. Si os fijáis, cuando un niño, por ejemplo, un joven es epiléptico,
Normalmente la familia pues se desvive por él, intenta tenerle, por así decirlo, entre algodones, por el miedo a que vuelva a tener una crisis epiléptica o a que tenga una nueva crisis epiléptica. Entonces, todo ese amor que él no se da lo buscan los demás y los demás se lo están dando por miedo a que esa crisis, a que esa enfermedad se pueda repetir. A veces también estas personas pueden tener como mucha violencia guardada, pero incluso hacia ellos. Fijaros, cuando empieza una crisis epiléptica suele haber mucha rigidez en el cuerpo, pero luego empiezas a convulsionar, porque es como que estás liberando toda esa amargura, toda esa cólera, toda esa rabia que has tenido guardada durante mucho tiempo, y con las convulsiones estás liberando todo eso. Siempre que ha habido un tema de epilepsia hay que tener en cuenta que se ha vivido un impacto emocional, la persona que tenga la epilepsia, que la ha dejado imposibilitada físicamente para poder expresar esa emoción. Es muy importante en este caso ver cuál es el primer conflicto, porque es el conflicto programante, y todo lo que se ha vivido durante la primera crisis epiléptica pues se queda como si dijéramos grabado, el inconsciente lo graba todo, y en el momento que se produzca pues una situación parecida, el inconsciente va a funcionar proporcionándonos otra crisis epiléptica. Por lo tanto, es muy importante ver cuál fue la situación de estrés en la primera crisis que tuvimos, cuál fue la situación que vivimos de forma conflictiva y estresante, el shock que tuvimos, y incluso todo el contexto, todo lo que había a nuestro alrededor, todo el escenario que había. ¿Por qué? Porque si liberamos esa primera emoción, que fue la que nos dio lugar a vivir una crisis epiléptica, podremos hacer que las sucesivas crisis epilépticas desaparezcan y ya no vuelvan a tener por qué estar en nuestra vida. O sea que es muy muy importante ir al conflicto programante, a la primera crisis que tuvimos y a lo que sucedía en ese momento en nuestra vida. Siempre hay que buscar, cuando haya epilepsia, una situación que he vivido, como os he dicho antes, un conflicto, un shock importante, donde haya tenido mucho miedo, y el miedo me ha impedido moverme o me ha impedido expresarme. Porque eso, desde luego, no olvidéis que es importante. También en la epilepsia puede haber una contrariedad en el movimiento. Es como que quiero hacer algo, pero no puedo, o me siento obligada a hacer un movimiento, pero no quiero y me gustaría hacer lo contrario. Por ejemplo, quiero escapar de una situación o de una persona y veo que no puedo hacerlo, o quiero huir de alguien o de algo y me siento atrapada. Es decir, quiero moverme o no moverme. Esa es un poco la base de la epilepsia. Cuando hay una sensación de miedo muy profundo y de contrariedad en el movimiento, de quiero moverme o no quiero moverme, a veces podemos solucionar este conflicto pues de una manera inconsciente, no nos damos cuenta, y cuando nos vamos a dormir, a lo mejor, y el sueño es más profundo, pues quizás a las 3, a las 4 de la mañana, podemos despertarnos pues con una crisis epiléptica, y es porque estamos llegando en esas fases de enfermedad que os comentamos en el primer vídeo a un punto álgido que se llama epicrisis, y aquí se manifiesta como crisis epiléptica. Entonces lo que vamos a hacer es empezar a convulsionar, a movernos, porque es como si a nivel inconsciente pudiéramos hacer lo que no hemos podido hacer de una manera consciente o voluntaria, que es movernos. Es decir, ha habido un shock que hemos vivido que ha sido muy impactante y que nos ha impedido ese movimiento, nos ha impedido movernos o nos ha impedido hablar, expresarnos. Entonces, en el momento en que se produce esa crisis epiléptica, a un nivel inconsciente lo que estamos haciendo es lo que no hemos podido hacer de forma consciente, movernos. Y eso, bueno, es algo que funciona así siempre. Por eso os lo digo, que lo tengamos en cuenta. También siempre hay que mirar el transgeneracional y hay que buscar situaciones o impactos emocionales fuertes, normalmente relacionados con los que son nuestros dobles, que tengan que ver con vivencias de impotencia, de no poder defenderse, de no poder pelear, de no poder huir, historias de amenazas, de muertes por amenazas, venganzas no cumplidas, cosas de estas. También, por supuesto, tenemos que ver todo lo relacionado a cómo vivió nuestra madre el embarazo.
incluso hasta los 3 años, que es la época donde existe más unión a nivel emocional del hijo y la madre, porque puedo vivir alguna relación relacionada con he vivido un shock muy fuerte, pero me ha impedido moverme, me ha impedido expresarme, me he tenido que guardar todo para mí, y entonces, bueno, pues el niño quizás viene a somatizar todo ese conflicto que la madre tuvo, que la madre vivió, ese shock, pero que ella no pudo responder, no pudo hacerle frente, se quedó bloqueada, y entonces el niño viene a romper ese bloqueo a través de esas convulsiones, de esos movimientos que se producen siempre en la epilepsia. Es importante para que lo tengamos en cuenta. Y siempre que veamos que hay epilepsia, vemos que existe un conflicto de imposibilidad, de impotencia motriz. Es decir, de no puedo moverme. Y cuando aparece la crisis epiléptica es cuando puedo hacer el gesto que quiero, que es moverme, y que no había podido hacer. Es como si fuera una liberación de gestos no efectuados, como de unos gestos que yo tuve que hacer en un momento dado cuando yo tuve ese shock, pero no pude, me quedé bloqueada, fue imposible hacerlo, y entonces con la epilepsia estoy haciendo esos movimientos de una forma exagerada, exactamente, con convulsiones, pero es una manera que tiene el inconsciente de poder moverse. Bueno, y hasta aquí el tema de la epilepsia. Espero que a la persona que nos preguntó le haya podido ayudar lo que hemos dicho ahora. También nos comentaron o nos preguntaron por la diabetes tipo 1, porque bien es cierto que la diabetes en general ya la habíamos tocado en otro vídeo, y en este, bueno, pues vamos a hacer más hincapié en la diabetes tipo 1. Normalmente, bueno, la insulina es la llave que abre para que penetre el azúcar. Es el símbolo de la dulzura. Por lo tanto, una persona que tenga diabetes tendrá un resentir de la dulzura, es un peligro para mí. Puede ser el caso de un hombre ya mayor que recuerda que cuando tenía recién nacido, pues sus padres, hasta los 3 años, se lo dieron a unos tíos para que viviera con ellos. Entonces, él no tuvo el afecto de sus padres. Sintió que no le querían, no recibió la dulzura que sentía, que merecía. Y entonces, bueno, pues esa persona, llegada a una edad joven, 15, 16 años, hizo una diabetes. Normalmente el conflicto que existe es una mala alimentación afectiva, o vivir con personas que nos amargan la vida, o una separación afectiva vivida como repugnante. Por ejemplo, una orfandad. Me quedo huérfano, pero yo lo vivo como asco, como repugnancia. ¿Por qué me habré quedado yo huérfano? Es como una emoción muy visceral. ¿Por qué? O un divorcio, o a lo mejor mis padres, un padre o una madre me abandonan, cosas de estas. El resentir sería: todo lo que me dan a nivel afectivo no me gusta, no me satisface la dulzura que recibo, no merezco dulzura en mi vida. Las personas con diabetes inconscientemente necesitan mucho amor, pero no son capaces de abrirse al amor. Suelen ser personas que desde pequeñas se han conformado con poco amor, o con un amor frío o indiferente, y viven pensando que no merecen más. Para el inconsciente es lo mismo amor que dulzura. Por lo tanto, no asimilo el amor, no asimilo la dulzura. En la diabetes tipo 1, el azúcar no entra en la célula. Es como que debo resistir porque hay un peligro. La ternura es peligrosa para mí. No quiero que entre el amor en mí. El amor es tóxico. Por ejemplo, un niño que a lo mejor tiene el recuerdo de algún familiar que le ha querido mucho, pero también le ha pegado. Entonces, para él, el amor es tóxico. En la diabetes vemos que siempre existe un conflicto de miedo y de resistencia. Pero sobre todo existe una profunda resistencia a situaciones de desamor. Si hay una diabetes cuando la persona es joven, puede hablar de una falta expresa de emociones de los padres con respecto a los hijos. Es decir, es una relación muy fría la que hay entre los padres y los hijos. No hay manifestaciones de afecto, no hay manifestaciones de cariño, el niño percibe que no le quieren, que la relación es fría.
que no siente cariño, no siente lo que él merece sentir de parte de sus padres hacia él referente al cariño o al amor. En la diabetes siempre vemos que el organismo, lo que nosotros sentimos es una amenaza de peligro. Entonces, esa amenaza de peligro la vivimos con miedo y con resistencia. Y lo que hacen las células beta del páncreas es empezar a producir más insulina. ¿Por qué? Porque nosotros nos estamos resistiendo. Al resistirnos, lo que hacen esas células al empezar a producir insulina es mandar mucha cantidad de azúcar porque van a necesitarla nuestros músculos, que están en resistencia. ¿Para qué? Para huir o para defenderse o para luchar. Entonces, como nosotros estamos en resistencia y tenemos miedo, lo que entiende el cerebro es, células beta del páncreas, vamos a mandar más insulina porque los músculos tienen que estar fuertes y preparados para luchar o para huir. Y entonces empieza a producirse muchísima insulina. ¿Qué pasa? Que nosotros no pasamos a la acción, no luchamos o no huimos, con lo cual seguimos resistiendo y sigue esa cantidad de azúcar excesiva o de insulina en nosotros. Entonces el cerebro manda una orden a las células beta del páncreas de dejar de producir insulina porque esta persona no va a pasar a la acción. Y así es como se produce la diabetes. También la diabetes puede significar casa dividida. Casa dividida no quiere decir que haya habido un divorcio, que mis padres se hayan separado y por eso tengo diabetes. No. A veces es porque hay una ruptura en las relaciones familiares. Por ejemplo, pues puede haber tenido un conflicto con mi familia política y ya no me hable. Entonces, pues como que la casa está dividida, existe mi familia y la familia política, o con una hija cuando tenga algún conflicto con ella, o con quien sea. Es un conflicto familiar que supone que la casa ya no es la casa, el círculo, el centro, sino que hay una fragmentación, hay una división. También puede existir resistencia a seguir viviendo como se vive. Por ejemplo, resistencia con miedo por soportar a una pareja que nos hace daño. Pero no nos queda otra. Igual no podemos mantenernos solas, igual no somos autosuficientes y tenemos que resistir. Eso puede provocar una diabetes porque, pues no es la situación que queremos, pero no nos queda otra. O aguantar a un jefe que a lo mejor es un dictador, que nos trata mal, que no nos gusta, pero no tenemos otro trabajo, no nos queda otra que resistir, que continuar en esa situación y continuar con ese jefe. Entonces, pues son puntos importantes para la diabetes. Lo que siempre existe en la diabetes es una resistencia a algo que nos produce temor, rechazo o contrariedad. Es importante también aquí mirar, como siempre hacemos, el transgeneracional, porque pudo haber algún abuelo o algunos abuelos que tuvieron que irse, pues por ejemplo, de la ciudad donde vivían y debieron hacer uso de toda esa resistencia para poder enfrentar un cambio tan drástico. Y posiblemente algún nieto venga ahora con una diabetes a honrar al abuelo por toda esa resistencia que el abuelo utilizó para poder hacer frente a esos cambios tan drásticos en su vida. O sea que es muy importante ver el transgeneracional, así que como decimos siempre, ver lo que vivió la madre desde el embarazo hasta los 3 o 7 años del niño, porque también pueden reflejar si se dan algunas de los conflictos de los que he hablado ahora mismo, puede el niño somatizarlos, hacerlos suyos y enfermar él de diabetes por un conflicto que la madre vivió relacionado con estos temas y que no supo resolver. Por lo tanto, también es muy importante ver cómo la madre vivió el embarazo. Otra pregunta que nos hacían tenía que ver con el hígado graso. Bueno, todo lo referente al hígado tiene que ver con un conflicto emocional relacionado con carencia. El conflicto tiene que ser reciente, normalmente desde ahora hasta un año antes, como mucho, de haber recibido el diagnóstico, de tener el diagnóstico. Hemos tenido que vivir una circunstancia familiar o laboral en la que hemos sentido miedo a morir de hambre. Puede ser real o simbólico. Como os digo siempre, el inconsciente no distingue entre lo que es real y lo que es simbólico. Él todo lo vive como real. Tuvo que ser un hecho
cualquiera que me hizo tener miedo para sobrevivir. Por ejemplo, miedo a no tener que comer, o miedo a no tener de qué vivir, o miedo a no tener unos ingresos seguros, o miedo a no recibir alimento, o miedo a que alguien que yo quiero, o algún familiar mío, o alguien que es importante, pues se case o vaya a vivir con otra persona y yo piense que va a poder pasar hambre, porque a lo mejor el nivel económico de esa persona es más bajo y yo inconscientemente puedo pensar, pues mi hijo se va a vivir o se casa con esta persona y va a poder pasar hambre. Bueno, es muy irracional, más que irracional, es muy inconsciente, pero es así. A veces incluso, fijaos, puede pasar con tener un pensamiento de ya no tengo dinero para pagar la comida que me gusta, o ya no podré mantener el estilo de vida al que estaba acostumbrada. Para tener cualquier sintomatología relacionada con el hígado, he tenido que pensar en un futuro incierto económicamente y en no poder sobrevivir con ello. También puede ser un miedo real. Por ejemplo, a no poder comer. Imaginaos que yo de repente tengo una enfermedad de colon o de estómago y ya no puedo comer como comía. Entonces, bueno, ahí el miedo vemos que es real, que no es simbólico, es un miedo real. Incluso a veces estas situaciones se presentan de una manera muy sutiles. Por ejemplo, yo me pierdo en el campo o me pierdo en un bosque y de repente, bueno, pues empiezo a pensar, a ver cuándo puedo salir de aquí, me angustio, cuándo llegaré a la civilización, a ver si alguien me encuentra, porque me voy a morir de hambre si no me encuentra nadie. O sea, un pensamiento que puede ser nada, en un momento, pensar que te vas a morir de hambre si nadie te encuentra. Y eso a lo mejor puede hacer que desencadenes o que tengas una patología relacionada con el hígado. Hay que buscar todas las experiencias, por simples que parezcan, relacionadas con alimento, con falta de alimento, con falta de dinero, porque con el dinero podemos conseguir el alimento, y que, bueno, a causa de estas faltas o de estas sí, podemos morir de hambre. A veces incluso morir de hambre también puede significar un hambre o un alimento emocional, como nadie me quiere o yo no me siento querido por nadie. En el hígado también se manifiesta toda la rabia, toda la ira, que yo vivo y es la forma en la que yo reacciono o me quejo de las circunstancias que me rodean. En el hígado están todas las críticas que yo recibo, todas las críticas que yo hago y todas las justificaciones que uso para autoengañarme. El hígado es la parte más visceral. Las emociones y las reacciones más viscerales siempre tienen que ver y están relacionadas con el hígado. Referente al hígado graso, que es lo que nos preguntaban, bueno, es un conflicto de miedo a morir de hambre. Y eso hace que el hígado haga más reservas en forma de grasa. ¿Para qué? Para que no nos muramos de hambre. Cuando nosotros sentimos miedo, me voy a morir de hambre, o a lo mejor un pensamiento sin más, que es muy sutil muchas veces, como os digo, el hígado va a hacer más reservas, va a hacer más grasa para estar preparado por si en algún momento viene la situación que yo estoy pensando o inconscientemente estoy pensando de me puedo morir de hambre. Entonces, así es una forma de solucionarla. Cuando vivimos un conflicto, cuando estamos viviendo, mejor un conflicto, un síntoma o una patología de hígado graso, siempre nos dicen que estamos en conflicto activo. Es decir, que nosotros ese conflicto lo estamos viviendo en el momento. No es algo que hayamos solucionado aunque sea de forma inconsciente. Es algo que estamos viviendo en ese momento. Por eso tened en cuenta lo que estáis viviendo en ese momento relacionado con el hígado. O con los temas de morirse de hambre a nivel simbólico, a nivel real, que os he estado comentando hasta ahora. El hígado graso también puede tener que ver con buscar mantener una situación a flote, que no se hunda, que no se muera. Por ejemplo, si yo pienso que mi marido me va a dejar, pues yo a lo mejor intento que esa situación no se muera, no se hunda, sacar a flote mi relación. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo estoy pensando, si mi marido me deja, me voy a morir de hambre, no tengo suficiente para mantenerme.
Entonces, inconscientemente estoy buscando que esa situación esté a flote y con la grasa es como un mecanismo que tenemos para flotar, para no hundirnos y por eso hacemos que el hígado sea graso. También puede haber una emoción de me están matando. Por ejemplo, si yo tomo muchos medicamentos y sé que esos medicamentos se filtran a través del hígado, pienso inconscientemente o conscientemente que me van a matar y puedo sentir estos medicamentos me están matando. O si tengo una relación con alguien y yo la estoy viviendo como tóxica, puedo pensar, esta persona me está matando, me intoxica. Entonces, el hígado automáticamente lo que va a hacer es retener grasas para protegerme de ese envenenamiento, de esa toxicidad. Otra frase muy utilizada muchas veces es mi familia me come el hígado. Entonces voy a hacer más hígado para poder filtrar toda la toxicidad del ambiente familiar. O podemos fabricar más grasa en el hígado para protegernos de los ataques de la familia. Es muy importante aquí, bueno, como siempre, pero aquí ver el tema transgeneracional es muy importante porque muchas veces ha existido historias de hambrunas. Abuelos o bisabuelos que han podido vivir guerras y a lo mejor se han muerto de hambre o han vivido unas hambrunas, han estado en una precariedad muy grande y ese programa nos lo han pasado a nosotros. Igual nosotros no vivimos ninguna situación en la que nos veamos que nos vamos a morir de hambre porque, bueno, tenemos una vida normal. Sin embargo, sí que es verdad que podemos tener síntomas pues como el hígado graso o una patología así y a lo mejor no es nuestro, pero sí que es verdad que algún ancestro ha vivido, sobre todo en épocas de guerras que se ha dado mucho, temas de hambrunas y nos lo está pasando a nosotros esa información, porque recae ese programa en nosotros. Entonces, bueno, es bueno estudiar el árbol para poder desactivar y eliminar ese programa y que ya no tenga efecto en nosotros. Bueno, este es el tema relacionado o la respuesta al hígado que nos preguntaba, y al hígado graso concretamente que nos preguntaba una de las personas. También nos habéis hablado, varias de vosotras, de temas relacionados con varices. Bueno, las varices simbolizan el retorno al hogar, al corazón. Perdón, las varices no, las venas. Simbolizan el retorno al hogar, al corazón. Y en ese retorno se traslada toda la suciedad recogida para ser saneada, sustituida y eliminada. Como hablamos de sangre, tiene que ver con familia. La familia ya sabéis que puede ser siempre real o simbólica. Por tanto, el conflicto biológico sería, tengo que limpiar todo esto que tengo, mi familia, el ambiente, cualquier cosa que nosotros veamos sucia. En ese momento, ¿qué ocurre? Que la vena se dilata con el objetivo de que pase más sangre para poder limpiar más y para poder hacer una depuración mayor. Pero a fuerza de tanto dilatarse, la vena no puede recuperar luego su tamaño original. Esto quiere decir que cuando existen venas varicosas, la persona ha estado viviendo de manera repetida el mismo conflicto y no puede salir de ahí. Es como si estuviera continuamente intentando pues, ayudar en casa, con su pareja, con sus hijos, pero su percepción es: aquí no hay solución, como que me he quedado ahí metida y no puedo solucionarlo. Puede haber un conflicto de sentirse fuera de casa y querer regresar, pero me es imposible, o al revés, no quiero volver a casa. De la misma forma que la sangre quiere regresar al corazón y no puede hacerlo adecuadamente. El resentir sería: me siento ahogado en esta familia. Hay demasiadas cosas que limpiar en esta familia. Estoy atrapado en una situación familiar que me incomoda. Soy la sirvienta de la casa. La persona que tiene varices es aquella que desea tener más libertad, más tiempo para ella, pero no sabe cómo hacerlo. Se suele hacer cargo de muchas cosas que le resultan pesadas y penosas. Puede ser incluso una persona que se obliga a permanecer en una situación que odia. Cuanto mayor sea la sensación de pesadez que las varices te producen, más fuerte es el mensaje que recibes de que la vida es pesada y penosa.
Deberías pararte y preguntarte, ¿por qué no fluyes libremente en la familia? ¿Por qué haces juicios sobre tu familia y sientes que esos juicios te dejan estancada? Juicios o críticas. Es decir, no fluyes, no vas bien en el camino de ir y venir en tu familia. La sangre en las varices no puede correr bien, se estanca. Por lo tanto, eso nos refleja que tú no puedes circular bien dentro de tu familia. Por eso pregúntate, ¿qué es lo que no te deja fluir dentro de la familia? ¿Qué es lo que hace que te quedes estancada? Quizás en una de estas preguntas puedas encontrar la respuesta al por qué las varices se han presentado en ti. A lo mejor te da alguna pista. También vemos que existe un conflicto de desvalorización en el sentido de tener que arrastrar una carga. La vida es pesada y tengo que arrastrarla. Todo conflicto biológico se produce cuando no expresamos, como os hemos dicho muchas veces. Por eso es bueno descargar la tensión que tenemos, las emociones que hemos vivido expresando, para que no sea la biología la que se exprese por ti. Eso es muy, muy importante. Bueno, y otro tema que teníamos era un tema relacionado con una persona que la operaron de vesícula y que tenía muchos gases. De la vesícula no voy a hablar porque ya tenemos algún vídeo donde hablamos de la vesícula, así que voy a tocar el tema relacionado con los gases. Los gases es un conflicto de bocado indigesto que no se puede eliminar. Una situación fea y desagradable relacionada con algo que he vivido en la familia o en el trabajo y que es difícil de tolerar. Cuando tenemos gases, inconscientemente ya hemos solucionado el conflicto. Si vemos que no desaparece, significa que hay recaídas en el mismo conflicto, es decir, que estamos entrando y saliendo de lo mismo. Hay que buscar un conflicto relacionado con una jugarreta que no podemos digerir, ni eliminar, ni evacuar. La persona que tiene gases está viviendo en un permanente estado de angustia. Vive tragándose emociones que no puede digerir ni eliminar, pero porque tiene miedo. Aparentemente puede ser una persona muy tranquila, una persona sin problemas, que está bien, pero en el fondo tiene miedo. ¿Miedo a qué? Pues miedo, por ejemplo, a perder el trabajo, miedo a que me deje mi pareja, miedo a no tener suficiente dinero, miedo a enfermar, miedo a que se enferme algún miembro de mi familia, miedo a no triunfar, miedo a no ser lo suficiente. Es decir, existe un miedo que realmente a la pérdida de algo, pero realmente no está justificado. Es un miedo que vive en nuestra cabeza, no es real. Y lo que hacemos por tener ese miedo es que retenemos a una persona o a una situación que posiblemente no sea beneficiosa para nosotros, pero como que nos enganchamos, nos quedamos ahí pegados. En estos casos, como vemos que el miedo es irreal, que no está justificado, que vive en nuestras cabezas, sería bueno pararnos y preguntar, ¿por qué tenemos que estar pensando en temas que no tenemos, que nos hacen falta? Mejor focalizarse en lo que tenemos, que a lo mejor es maravilloso, pero por estar con miedo a cosas futuras que a lo mejor ni llegan, pues no estamos disfrutando de esos momentos o de esas cosas que sí están en nuestra vida, que sí tenemos y que pueden ser maravillosas. Una pregunta que podías hacerte si tienes gases es: ¿qué es lo que te cuesta soltar por miedo? ¿O qué es lo que quieres eliminar, evacuar y sientes que te está costando mucho? Hazte esa pregunta porque quizás la respuesta te venga sola. Hay cosas que están estancadas y no pueden salir, y el cuerpo, mediante los gases, te ayuda para que puedas eliminar de una manera más rápida esas situaciones que no puedes digerir ni asimilar. Es como que te ayuda a empujar la porquería. A nivel simbólico, también el vientre,
o sea, lo que es, sí, el vientre significa como si fuera la segunda sepultura. Y por tanto, los muertos fermentan. Por lo tanto, va a tener mucho que ver, sobre todo, con los duelos no hechos. Duelos, bueno, pues con ancestros o incluso con personas que han estado en nuestra vida, que han sido importantes en nuestra vida, pero con las que no hemos finalizado un duelo. Muchas veces cuando hacemos el duelo, pues con algo, con alguien que hemos vivido, con alguien que hemos tenido alguna relación, pero que hemos finalizado y hemos pasado a la siguiente sin tan siquiera vivir toda la etapa del duelo que es tan necesaria, pero cuando hacemos ese duelo, ahora con posterioridad, los gases desaparecen. ¿Por qué? Porque es como que hemos liberado ese bocado indigesto que no podíamos evacuar. O sea, tened en cuenta también el tema de los duelos, que es muy importante. Y por último, voy a contestar a una persona que nos habló de un testículo, o sea, su hijo tenía un problema porque un testículo no le bajaba. Los testículos simbolizan el principio masculino, la sexualidad, la fertilidad. En los testículos se reflejan todos los miedos, inseguridades y dudas respecto a la condición de padre, de hombre, respecto a la sexualidad y a la impotencia. Los conflictos relacionados con los testículos tienen que ver con separación o pérdida relacionadas con la reproducción. Por ejemplo, no debo tener hijos o no debo procrear, o tengo un padre castrante, un padre duro, un padre indiferente. Suele darse en niños que no han tenido relación afectiva con el padre, que no han tenido apenas comunicación con él. También puede darse en el caso de que inconscientemente mis padres querían una niña y yo he nacido un varón. Entonces me siento culpable por ser varón y lo que hago inconscientemente es ocultar uno de mis testículos o los dos para no mostrar esa masculinidad, para no mostrarme que soy un varón, para no mostrar mi sexualidad. O sea, es muy, muy inconsciente. También puede ser, por ejemplo, cuando se quiere que el niño no crezca, que el niño continúe como es, que siempre siga siendo mi niño, mi bebé. Y entonces, bueno, pues el niño a lo mejor hace que esos testículos no desciendan para ser un niño pequeño, para ser un bebé. Siempre, 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 en este caso habrá que mirar la información transgeneracional, porque va a existir un programa de no tener hijos. Puede haber incluso alguna memoria relacionada con algún conflicto que tenga que ver con la masculinidad. O incluso memorias también o programas que nos vengan a decir que si soy varón corro peligro. Incluso, bueno, cualquier tema relacionado con esto, pero por supuesto habría que hacer un estudio muy exhaustivo del árbol para ver de dónde nos viene. Pero sí que está claro que el auténtico sentido biológico de unos testículos o de un testículo que no desciende es no tener descendencia. Así que, bueno, espero que le haya podido ayudar a la madre que nos preguntó por el caso de su hijo. Y bueno, amigos, pues hasta aquí he llegado hoy. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado ahí.